¡Qué vida! Bienvenidos a vuestro canal, el fútbol según Raúl, como siempre, suscribiros, que eso ayuda mucho, y notificaciones, like, etcétera, etcétera. Bueno, me veis con este chaleco porque le tengo un cariño especial. Este chaleco me lo regaló Joaquín, el futbolista del Betis, que ha sido noticia esta semana porque es el futbolista con más partidos en la historia del Real Betis. Es algo que él tenía en mente y que le hacía mucha ilusión, superando a Esnaola. Pues bien, me regaló este chaleco en un vídeo que le hice para el día después, porque Joaquín tiene una vena solidaria que seguramente lo conozcáis, sobre todo los béticos. Joaquín es un tío muy simpático, muy gracioso, muy cachondo, pero también muy solidario. Y una vez fui allí a grabarle, cuando iba a repartir él unos balones solidarios a unos chicos, fui a la ciudad deportiva del Betis, que llovía que no vea. Yo creo que ha sido de las pocas veces que llueve en Sevilla, ahí estaba yo, cuando fui a ver al bueno de Joaquín. Y así le pillé, hinchando balones. Vamos a llenar los baloncitos para los niños. Pero bueno, pero Joaquín, ¿qué haces de utillero? Aquí hacemos de todo ya. Pues mira, estamos llenando los balones de Gedo, ¿vale? El tema solidario, tú compras un balón y regalamos a otros los niños que más lo necesitan. Como están comprando tanta gente, pues vamos a regalarle a unos niños ahí por los baloncitos. Vale, fenomenal. Pues a la finta y al sprint. Joaquín. ¡Efectivamente! Bien, y después de estar ahí hinchando balones, como llovía tanto, dijimos, coño, ¿dónde coño le grabo la entrevista a Joaquín? Y entonces se nos ocurrió en una sala poner una tela negra con un micrófono estilo de estos del Club de la Comedia, de estos así, todo bien iluminado, muy oscuro, para hacer un ambiente ahí diferente. Y yo le tenía que preguntar, pero también dije, joder, tío, si es que a Joaquín, ¿cuántas entrevistas le han hecho? Millones de entrevistas en su carrera. Digo, voy a intentar hacer algo diferente. Entonces me ocurrió una cosa. Cogí un trofeo, que me lo dejaron ahí, por cierto, que estaba Lorenzo Serra Ferrer allí, y me dejaron el trofeo ahí en la ciudad deportiva del Betis, y me puse a escribir papeletas con palabras sueltas, como diciéndole a Joaquín que esto lo habían escrito los béticos. Que en la entrevista no se la hacía yo, que se la iban a hacer los béticos del universo. Y entonces que habían escrito una serie de palabras para que él hablara sobre eso. Y metí un montón, 40, tal. Entonces iba a hacer unas cuantas, pero era al azar. Cuando iba sacando la palabra que salía, pues nada, íbamos respondiendo. Y me acuerdo que la primera palabra que sacó Joaquín fue Albacete. A ver, Joaquín, yo no voy a hacerte preguntas, porque es que ya te las han hecho todas. He cogido a béticos del universo y han escrito aquí alguna palabra. Madre mía. ¿Vale? Entonces es coger la papeleta y el tema que sea, hablamos. Venga, la abro, ¿no? La abres. Albacete. Anda que pensamos bien. Fue mi viaje relámpago en el traspaso mío hacia Valencia, imagínate. ¿Pero qué te dijo Lopera? ¿Fue él? Sí, fue él que me dijo, bueno, Joaquín, pues, como quiere vestir de blanco, dice, va a tener que irte al Albacete. Y digo, ¿dónde? Dice, al Albacete a jugar. Digo, pero sí, el Albacete está en segunda. Dice, pues allí te va a tener que ir, te tiene mucho cariño. O sea, ahora lo recuerdo con gracia, pero es verdad que bien no lo pasé. Buah, ¿os imagináis a Joaquín conduciendo desde Sevilla a Albacete todos esos kilómetros y pensando qué coño pasa aquí, ¿no? Y que me contó que llega Albacete a las oficinas del club y le dice uno del Albacete, Joaquín, ¿qué haces tú aquí? Y le dice, vengo a fichar. ¿A fichar? Bueno, fue todo esperpéntico. Lo pasó mal, ¿eh? Ahora nos reímos y lo pasó mal, pero ¿vosotros habéis visto cabreado de verdad alguna vez a Joaquín? Esa es otra de las preguntas que salían de ese trofeo. ¿Alguna vez te has cabreado, Joaquín? Mi último cabreo. No me acuerdo. Con tus hijas es imposible, no te enfadas ni nada. Sí, me enfado, pero empiezan a reírse. Entonces ya cuando se ríe terminamos los tres riendo, ¿no?
primera equipación. Yo le dije a mi padre que bueno, que quería una equipación, no me acuerdo, que quería una equipación de fútbol. Y yo creo que por descarte, porque no habría otra, me compró la de la Real Sociedad. Porque no había Pues no había ninguna más, pero yo estaba igual de contento con mi PH y demás. Me acuerdo que venía cocido el escudo, como antiguamente. Le guardo cierto cariño a ese club, ¿no? Siempre me ha llamado la atención. Qué bueno. Qué bueno. Chiste. Dice, Antonia, ¿se ha muerto tu marido, no? Dice, sí, de envenenamiento. Dice, pero estaba muy morado, muy apaleado. Dice, es que no se lo quería tomar. Evidentemente, la palabra chiste tenía que salir, o sea, metí un montón, porque es que tú sabes lo gracioso que es, Joaquín, hacer una entrevista y que no te cuente un chiste, no lo mismo, ¿no? Pero también hubo cosas emotivas. Hubo una que metí que era la palabra chino, su tío chino al que lo tienen los altares, y es cierto que cuando él sacó la papeleta de su tío chino, ahí sí que se emocionó Joaquín. Ah, mi tío Chino. Mi tío Chino ha sido como un padre para mí, Raúl. Y él era el que se hacía cargo de los viajes, los tickets del tren, cuando yo tenía que quedarme a comer. De estas personas nacen muy poquitas, Raúl. Y mi tío, pues, en ese aspecto ha sido un fenómeno. Esta no la voy a tirar. Esa guárdala. Óscar. No te dice nada que no. Óscar. No, porque este es un niño que quiere un autógrafo tuyo. O sea... Qué alto. El Betis estaba en la UBI. Esta es una de las frases míticas de la ópera. Él dice, estábamos en la UBI. Nadie daba un duro por nosotros. Os entrego un Betis libre, limpio, de ustedes. ¡Viva el Betis! Tu peor momento. Igual no tienes, ¿eh? Sí que lo tengo. El momento de donde yo me quedo fuera de la selección fue en las puertas de la Eurocopa, y encima fue la primera Eurocopa que ganan, pues o sea. No estaba para mí, Raúl, como siempre digo muchas veces, en el mundo del fútbol yo no me puedo quejar de nada, ni yo le estoy muy agradecido, ¿no? Pero bueno, es verdad que por lo menos campeón de Europa me hubiera merecido. Se guardó la papeleta, es cierto, ¿eh? No sé si la tendrá todavía, seguramente que sí, pero vamos, fue emotivo lo de su tío chino. Y ya sabes que Joaquín, además del Betis, ha estado en el Valencia, en el Málaga y en Italia, en la Fiorentina. Ahí hay una entrevista en italiano que dio la vuelta al mundo. También tuvo la suerte de que saliese en el trofeo eso, ¿no? Que nos hablara por qué coño hizo esa entrevista en italiano, que se tiró al ruedo y nos dijo que era por una apuesta el tío. Parla italiano. Un poquito, es que la entrevista que yo hice y salió en todo el mundo, allí llevaba yo un mes en Italia, Raúl. Pero te tiraste al charco. Pero me tiré al charco porque yo me acuerdo que de Borja Valero, Marco, me decían, tú no tienes cojones hablar en italiano. Digo, que no. Digo, ponerme ahí dinero, tú verás cómo hablo en italiano. Sí, el mister ha hecho cambio para que la squadra tuviera più avanti, no? Más veloce, intentar de cambiare il risultato. Come stai? Tutto bene? Tutto a posto? No? Ma che cosa Ti fa? piace la pasta? Ti piace il parmesano? Halloween. Y mira que nosotros no sabíamos que era Halloween. Nosotros hicimos una cena de equipo, de amigos. Es verdad que se nos fue de las manos porque se invitó a muchísima gente. Y claro, ya el que no esperábamos era Lopera por allí, ¿no? Y nosotros nos preguntábamos, pero ¿a Lopera quién la ha invitado, coño? Y todo el mundo, pues yo no le he dicho nada. Y a mí me cogió y me dice, hombre, Joaquín, eres muy joven, ¿eh? Muy prontito va a empezar a gustarte lo bueno. Que tú, yo con 19 años, Raúl, yo blanco. ¿Te ves de presidente alguna vez del Betis? A mí me encantaría, o sea, ser presidente del Betis, es que eso, vamos, yo no sé si hay otra cosa mejor. La última, ¿será un chiste?
No estaba preparado. Ha metido 20 chistes y 3 preguntas, le digo, puta. Dice, Antonio, me ha dejado mi mujer. Dice, ¿por qué? Dice, porque dice que estoy obsesionado con el fútbol, y yo. Dice, cago en la hostia, ¿no? Dice, ¿tú cuánto llevas con tu mujer? Dice, 9 temporadas. Yo, puta. Bueno, tío, un placer. Esto ha sido a la finta y al sprint. Joaquín. Ahí está. Y después de nuestra charla, Joaquín repartió el material personalmente a los niños de la Asociación Ropero del Socorro de Alcalá de Guadaira. Crack, como jugador y como persona. Bueno, como veis, acabó dándole esos balones a los niños, firmándoles autógrafos a los niños, a los padres. Joaquín es un grande, yo lo pasé fabulosamente bien, le tengo un cariño enorme a Joaquín, que me imagino que se lo tiene toda España, porque ¿quién coño no quiere a Joaquín? Y esperemos verle muchos años más. Él está ahí al pie del cañón y está con la ilusión de un niño. Hay una foto chulísima, un montaje que me mandaron, la habréis visto igual, que Joaquín, yo creo que cuando debutó, jovencísimo, y Joaquín en la actualidad, los dos abrazándose. La verdad es una foto chulísima. Nada, quería deciros esto, por el récord de Joaquín, espero que bata muchos más, y que gracias por estar ahí, que tigres, a la selva.